Tema 4. Reacciones químicas. Una reacción química, o cambio químico, es todo proceso químico en el que una o más sustancias, reactivos, sufren transformaciones químicas para formar una o más sustancias nuevas, productos. Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación del óxido de hierro que se produce al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro. En una reacción química, los enlaces entre los átomos que forman los reactivos se rompen, entonces, los átomos se reorganizan de otro modo, formando nuevos enlaces y dando lugar a una o más sustancias diferentes a las iniciales, como se puede ver en el siguiente esquema de representación de la reacción del ácido clorhídrico con el nitrato de plata. En una reacción química se cumple la ley de conservación de la masa, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Esto se debe a que durante la reacción los átomos solo se reordenan en una disposición distinta. 4.2 Representación de una reacción química. Una reacción química se representa mediante una ecuación química. En el primer miembro se encuentran las sustancias que reaccionan, reactivos, y en el segundo miembro las sustancias que se forman, productos, separados por una flecha, si la reacción es irreversible, o por dos, una en cada sentido, si la reacción es reversible. Además de las fórmulas de las sustancias, deben estar los denominados coeficientes estequiométricos, los cuales indican el número de moles o moléculas de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción. Usualmente cuando el coeficiente es 1 no se escribe. También se encuentran los subíndices, que indican la cantidad de átomos presentes de un elemento en un compuesto. Cuando el subíndice es 1 no se escribe, es suficiente con el símbolo del elemento. En el proceso de balanceado de una ecuación química los subíndices no deben modificarse. En algunos casos es necesario especificar el estado de agregación de la materia entre paréntesis, sólido, líquido o gas. El número y tipo de átomos, tanto en los reactivos como los productos, deben ser iguales, conforme al principio de conservación de la masa. Si esto es así, se dice que la ecuación está balanceada. 4.3 Tipos de reacciones químicas. En función del tipo de transformación, las reacciones químicas se pueden clasificar en las siguientes. 4.3.1 Reacciones de síntesis. Reacciones de combinación en que se unen químicamente dos o más elementos o compuestos para formar compuestos más complejos. AIBAB 4.3.2. Reacciones de descomposición. Cuando una sustancia compleja se descompone para formar dos o más sustancias nuevas más sencillas, generalmente se necesita calor para que ocurra la reacción. 4.3.3. Reacciones de sustitución simple, es aquel en el cual un metal reemplaza a otro ion metálico en una solución. El metal libre debe ser más activo que el metal que está en solución. 4.3.4 Reacciones de doble sustitución. Ocurre cuando reaccionan dos compuestos que intercambian elementos, formándose dos nuevos compuestos. 4.3.5 Reacciones de combustión. En estas reacciones, el oxígeno se combina con una sustancia combustible y como resultado se desprende calor y diagonal o luz. Combustión de hidrocarburos con O2. 4.3.6 Reacciones de neutralización. Una reacción de neutralización es un caso especial de reacción de doble desplazamiento. En este tipo de reacción un ácido y una base reaccionan para formar un compuesto iónico, sal y agua. Ácido es una sustancia que libera iones de hidrógeno y base es una sustancia que libera iones O negativo. 4.3.7 Energía en las reacciones químicas. En todas las reacciones químicas se produce un intercambio energético con el medio, normalmente en forma de calor y diagonal o luz, debido a que la energía almacenada en los enlaces de los reactivos es distinta a la almacenada en los enlaces de los productos de la reacción. Es así que en la reacción hay emisión o absorción de energía. Aquí aparece el concepto de entalpía, entendida como la energía que se libera o absorbe. La energía liberada o absorbida se denomina calor de reacción o entalpía, H. Por consiguiente, en una reacción exotérmica la entalpía es negativa. En una reacción endotérmica la entalpía es positiva. 4.3.7.1 Reacciones exotérmicas. Son aquellas que al producirse, desprenden o liberan calor representado por una variación de entalpía. 4.3.7.2 Reacciones endotérmicas. Son aquellas reacciones en las que es necesaria la absorción de calor para que puedan llevarse a cabo. 4.3.8 Reacciones de acuerdo a su reversibilidad. 4.3.8.1 Reacciones reversibles. Cuando los productos de una reacción pueden volver a reaccionar entre sí, para generar los reactivos iniciales. También se puede decir que la reacción se produce en ambos sentidos. 4.3.8.2 Reacciones irreversibles. Un proceso irreversible es el que tiene lugar en un solo sentido y los productos permanecen estables y no dan lugar a que se formen los reactivos iniciales. De esta forma la reacción continúa en la dirección que muestra la ecuación. 4.3.9 Reacción redox. Las reacciones químicas de óxido-reducción, reacciones redox, son aquellas en las que se produce una transferencia de electrones, donde se presenta una variación de los estados de oxidación de las sustancias. Oxidación es un cambio químico, en el cual un átomo o grupo de átomos pierde electrones. Reducción es un cambio químico, en el cual un átomo o grupo de átomos gana electrones. Cada salto equivale a un electrón. En una reacción química redox,
la oxidación y la reducción ocurren simultáneamente. El número de electrones ganado por un átomo o grupo de átomos, es perdido por otro átomo o grupo de átomos. En estas reacciones no hay producción ni consumo de electrones, solo hay transferencia. Los elementos que ceden electrones se oxidan y se llaman agentes reductores. Los elementos que ganan electrones se reducen y se denominan agentes oxidantes. 4.3.9.1 El potencial redox, es cero. El potencial redox o potencial de oxidación-reducción, ORP, es un valor eléctrico medido en voltios o milivoltios relacionado con los procesos de oxidación y reducción. Este valor se mide con un electrodo de material inerte, normalmente platino, y un electrodo de referencia. Es un valor relativo que se obtiene comparando el potencial redox de un sistema con el potencial del electrodo normal de hidrógeno al que se le asigna un valor de E0 igual a 0,00 V, potencial normal, a pH igual a 0. En los sistemas biológicos, pH igual a 7,0, el potencial redox es de E0 igual a 0,42 voltios. El electrodo normal de hidrógeno consiste en un alambre de platino sumergido en una solución 1 de iones hidrógeno, H positivo, a 25 grados centígrados, en la que se hace burbujear gas hidrógeno, H2, a la presión de 1 atm. Se indica en la siguiente forma: E0 H positivo diagonal H2 igual a 0. Un valor E0 positivo y de alta magnitud indica que se favorece las reacciones de oxidación. En cambio, un valor E0 negativo y de baja magnitud indica un ambiente altamente reductor. Los potenciales redox se encuentran tabulados y a continuación se presentan algunos ejemplos de los potenciales redox de algunos sistemas. 4 de marzo de 2010 Reacciones metabólicas. Cada célula desarrolla miles de reacciones químicas que pueden ser exergónicas, con liberación de energía, o endergónicas, con consumo de energía, que en su conjunto constituyen el metabolismo celular. Las reacciones exergónicas o exotérmicas son aquellas que liberan energía química y calórica al medio externo, por ejemplo todas las reacciones redox o de óxido-reducción que están involucradas en la respiración celular aerobia, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena oxidativa. B. Las reacciones endergónicas o endotérmicas son aquellas que necesitan incorporar energía química para sintetizar o producir moléculas orgánicas. No se produce liberación de calor hacia el medio externo, por ejemplo la fotosíntesis oxigénica, la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos. 4.4 Estequiometría. Parte de la química que se encarga del estudio cuantitativo de los moles, las masas y los volúmenes de los reactivos y productos que intervienen en una reacción química. 4.4.1 Peso molecular, es la masa relativa de una molécula, comparada con la masa del átomo de carbono. El peso molecular puede calcularse, si se conoce la fórmula de la sustancia, sumando los pesos atómicos y multiplicándolos por el número de átomos presentes. 4.4.2 Relación mol-mol. 4.4.3 Relaciones mol-gramo. 4.4.4 Relación gramos-gramos. 4.4.5 Cálculos con volumen. Para realizar cálculos estequiométricos con volumen, es necesario cumplir con los siguientes requisitos. En reacciones gaseosas, el número de moles es numéricamente igual al número de volúmenes.